Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de México Decide. Mi nombre es Daniel Rosas y hoy vamos a continuar el análisis que hemos estado realizando sobre el panorama mexicano posterior a la elección del 2 de junio, en donde, como ya sabemos, todas las tendencias claramente muestran una victoria de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y también ya una consolidación del llamado Plan C, es decir, la mayoría calificada prácticamente en todo el Congreso de la Unión, ahí todavía con un poquito de margen en el caso de la Cámara de Senadores, pero nada que no se pueda resolver. Pero luego de esta victoria y de esta consolidación del Plan C, hemos estado ya recabando algunos mensajes en redes sociales francamente clasistas. ¿Qué es lo que está pasando? Que la derecha está ocupando las redes sociales para tratar de hacer ahora una campaña de desprestigio. Pues vamos a hablar y vamos a hablar de este tema y por supuesto también vamos a analizarlo desde una perspectiva periodística. Mi compañero Antonio Aranda preparó la siguiente historia que a continuación vamos a ver sobre este tema. Marisela Reyes está preocupada. Una campaña en redes sociales llama a castigar a los trabajadores más vulnerables. Esta propone no dejar propinas a los meseros ni comprar a vendedores ambulantes. Se me hace injusto porque no es nuestra responsabilidad de que se haya votado por un gobierno que ha dado resultados y que al final del día a nosotros nos perjudica el hecho de que no nos quieran dar una propina. Nosotros cobramos el sueldo mínimo y las propinas son un complemento para cubrir nuestras necesidades. La campaña clasista y de odio responsabiliza a los más pobres de apoyar la continuidad del gobierno de izquierda, considera este politólogo. Hay un movimiento por ahí que está en redes sociales y que está diciendo, oye, pues la culpa es de los pobres, la culpa es de los sectores que seguramente le dieron al presidente López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum su voto a cambio de algo. Pues ya no les des trabajo, ya no les dejes propina, ya no les des a la gente que está en la calle dinero, ignóralos, ya no les ayudes. El presidente mexicano abordó el tema en su conferencia matutina e hizo un llamado al respeto entre todos los mexicanos. A partir de hoy ya no le daré propina al viene. Ya no le dejaré el 10% al mesero. Ya no voy a darle al limpiador irisas. Ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto. Ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena. Las expresiones de clasismo y de odio no fue lo único que apareció en redes. También, algunas cuentas que se consideran bots sembraron la idea de que hubo fraude electoral. A varios votantes les pareció una falta de respeto. No considero que hubo ningún fraude. Esos son inventos de la oposición. Esa oposición que durante 40 años nos ha visto la cara de imbéciles a todo el pueblo mexicano. No, la verdad es que no. Yo creo que mucha gente se tomó el tiempo de ir a votar y fue como lo justo. No, la verdad no creo. No creo. Yo siento que la mayoría estaba de acuerdo, ya que ni con Maynes ni con Xochitl no los veía tan convencidos como con Claudia. Este miércoles inicia el conteo definitivo de los votos. Las cifras del programa de resultados preliminares conocido como PREP, que se pudieron consultar minuto a minuto por internet, confirmaron que Claudia Sheinbaum, candidata de izquierda, ganó la presidencia de México con 59 puntos porcentuales de los votos, 31 puntos más que su rival más cercana. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Creo que haya algún fraude. Sheinbaum se me hace muy buena candidata. Creo que todo fue legal, porque al final de cuentas todas las personas hicieron su evaluación. Las personas con las que yo trabajo hicimos nuestra evaluación de cuáles son las mejores propuestas. Yo creo que todo fue honesto y justo. Pues la gente votó porque así lo quiso, ¿no? Sinceramente yo por lo que yo vi, en mi entidad no hubo ningún tipo de fraude. No creo que haya habido fraude. La elección fue de acuerdo a cómo se dieron las cosas, ¿no?
Bueno, le preguntábamos a la gente más bien por qué consideraban que está repitiendo la izquierda en México luego de que tuvimos un primer gobierno de izquierda con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos estos mensajes clasistas, tenemos además pues estos actos ya en donde se minimiza a las clases menos favorecidas en materia económica, y para poder platicar al respecto le hemos pedido en esta ocasión que esté con nosotros el maestro César Arturo Iglesias. Él es economista y también catedrático por parte del Instituto Politécnico Nacional. Maestro César, ¿cómo estamos? Muy buena tarde. Pues muchas gracias por la invitación, Daniel, y un gusto aquí poder platicar sobre la próxima presidenta de México. Sí, sin duda. Bueno, hay que comenzar, César, tú que eres especialista en temas económicos. Lo primero que yo quiero preguntarte es justamente sobre esto, pues que vemos como, déjame ponerlo en términos no tan agresivos, ¿no? Como estos mensajes francamente clasistas de cierto sector que se siente económicamente más empoderado y que, bueno, pues ya veíamos en la pieza de Antonio, ¿no? Cómo mandan mensajes de ya no le voy a dar propina a estos, claro, que Morena los mantenga. Sí, sí, mira, el neoliberalismo produjo una ideología clasista, una ideología racista, xenófoba, que buscó generar condiciones en el grueso de la población para que pudiera ser desmantelado el Estado completamente. Las condiciones que el Estado de Bienestar se construyeron durante años en México, justamente cuando llega el periodo neoliberal, van a vender todos los activos del Estado, se van a deshacer de todo, van a buscar que eso de pedir ayudas al Estado, que lleve yo a mi abuelita al IMSS, que yo pueda ir a la escuela pública, ¿no? Van a intentar privatizar la UNAM, van a poder generar condiciones para poder desmantelar nuestro sistema de salud. Toda esta idea de es que la sociedad o aquel que recibe un apoyo, ¿no? Habría que rechazarlo porque es una carga, ¿no? El neoliberalismo creó estas condiciones y lo que ha buscado, digamos, la extrema derecha ha generado campañas de desinformación masiva para poder estimular odio en la sociedad, porque lo que está en juego es los privilegios de aquellos que han perdido pues esta elección, porque se demostraron muchas cosas. El presidente López Obrador demostró con los hechos que generar un estado de bienestar, de generar estas transferencias económicas, de buscar que los hogares puedan aminorar el impacto de la crisis del 2008, que todavía, digamos, persiste en la sociedad, sea una cuestión que el Estado pueda de una u otra forma, digamos, distribuir, ¿no? Se había dicho tanto durante todos estos años que el Estado no servía, se sigue diciendo en países como Argentina, ¿no? Hoy con Milei diciendo que los pobres se deben de morir y si no, alguien hará algo, ¿no? Este es un pensamiento muy de la extrema derecha, muy del neoliberalismo. Esto es lo que decía Hayek, ¿no? Pues habría que darles algunas ayudas focalizadas, ¿no? Y de repente viene la izquierda de este país, el presidente López Obrador y todo Morena a construir un discurso de decir, no, lo que vamos a buscar es la universalidad. Sí, justamente es a lo que quería llegar contigo, porque los hechos contrastan esa teoría. Estamos cerrando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio que empezó pues con francamente dichos que ahora son completamente irreales, como que el peso se iba a disparar, ese tipo de cuestiones, y ahora por el contrario, tenemos una economía, una macroeconomía estable, sólida, un peso bastante fuerte. Sí, si bien en estos últimos días una caída de la bolsa ligera, también un retroceso del peso, pero entiendo además que son movimientos relativamente normales con los cambios de sexenio. Sí, claro, este es un movimiento normal, un movimiento democrático, en paz. O sea, lo que hay que tener en cuenta y que no podemos olvidar en este país es que el neoliberalismo empezó con un fraude electoral en el 88, ¿no? Se inauguró y dijo, ahí va el fraude electoral, y después un magnicidio, ¿no? O sea, Luis Donaldo Colosio, y lo que sucedió después fue un fraude electoral en el 2006. Es decir, esto no es de una transición pacífica, democrática, como nos quieren vender que sucedió en el pasado. Durante el periodo del prianismo lo que se generó es que hubo convulsiones para buscar generar el debilitamiento de las estructuras del Estado y lo que venimos es de una lucha democrática de larga duración, ¿no? O sea, no es que hemos llegado al 2024 y surgió esta mayoría de la nada, claro, como que estamos en la sorpresa. No, es que lo que ha sucedido es que las redes sociales se han inundado de un principio de desinformación masiva para desde ahí poder estimular el odio, y lo que ha sucedido abajo es completamente diferente. Hay una desconexión, porque lo que se sabe la gente es que ¿qué sucedió en el 2006? La guerra contra las drogas, la presunta guerra contra las drogas, lo que instaló un periodo que podríamos llamar necropolítica. Es decir, en donde el Estado
García Luna, ¿no? El segundo a bordo, el hombre fuerte del presidente, era quien coordinaba al narcotráfico en este país. Es decir, el narco y el Estado estaban amalgamados, y lo que está saliendo a votar la gente es en contra de eso, buscando generar condiciones para la recuperación económica. Y caemos entonces al momento actual y con un panorama pues bastante alentador a futuro. Me estoy refiriendo concretamente a este famoso tema de la relocalización de empresas, del nearshoring. Estará, bueno, ahorita ya hay unos primeros pasos, unos cimientos que ha puesto el presidente López Obrador. Me refiero concretamente al corredor interoceánico, un proyecto que por décadas estuvo detenido, ahora se materializa, y ahora viene además Claudia Sheinbaum ya pues a dar ya con la propuesta y la promesa de dar continuidad. ¿Qué le espera a México con este proyecto del nearshoring? Sí, mira, ahora que pensaste el corredor transísmico, o sea, se detuvo hace un siglo, ¿no? Porque nos dieron un golpe de Estado, ¿no? O sea, porque mataron a Madero, porque se generó todo un proceso revolucionario en este país. A nosotros nos correspondía este fundamento económico. ¿Qué pasó con las industrias a finales del siglo XX? Se deslocalizaron y se llevaron a China. Y hoy, en medio de la contradicción tan grande que existe entre Estados Unidos y China, México se vuelve una pieza clave. Y hoy el presidente fue muy claro en la mañana. Lo que decía el presidente respecto a este fenómeno fue, ¿a poco creerían que se puede detener el comercio entre México y Estados Unidos? ¿A quién no beneficia este proceso en medio de una contradicción en donde se ha desarrollado una guerra comercial, pero que muy probablemente se pueda volver una guerra militar? Y en ese sentido, la relocalización de toda la industria en este país es pieza clave, fundamental. Tiene que ver con un área de seguridad nacional, no solo de México, sino de Estados Unidos. Creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está, digamos, impulsando este crecimiento. Se habla ya de miles de millones de dólares que pronto caerán con la inversión y que tiene que ver justamente con áreas estratégicas. Pero hay algo bien interesante que ha sucedido a partir de este gobierno de izquierda. El agua, el gas, el petróleo, la electricidad forman parte de estos monopolios del Estado que son defensivos para poder generar un impulso económico. El Estado garantizará que el mercado pueda hacer lo suyo, pero finalmente generando ¿qué? Mejores salarios, mejores condiciones de vida, una mejor infraestructura, un modelo económico que han llamado aquí el modelo humanista, ¿no? Pero que finalmente busca de una u otra forma dejar al lado el neoliberalismo y construir un gobierno post-neoliberal. Justamente en eso estamos, en esa, digamos, en esa pista, buscando generar condiciones para que México pueda dejar atrás un gobierno de despojo, un gobierno necropolítico y establecer un gobierno democrático. Le tocabas tú un poco en este tema y sin querer jugar a la bola de cristal, sino en un ejercicio periodístico, digamos, en tu materia de economía, ¿no? ¿Qué tan alentador es? Y sobre todo, ¿qué dificultades podría enfrentar Claudia Sheinbaum? Estoy pensando concretamente en una posible reelección o vuelta al gobierno de Donald Trump. ¿Qué tanto puede dificultar en materia económica este asunto? Y por supuesto, ¿qué ventajas tenemos? Nos queda un par de minutitos, por favor. Yo creo que la ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum es que llega con una legitimidad muy grande. Mayor que López Obrador. Mayor que López Obrador, con un Congreso. Y, ojo, el que el Congreso sea dominado por un solo partido tiene que ver con un proceso democrático, es una representación popular. El Congreso está decidiendo ahí y que justamente se llamó Plan C. ¿Por qué? Porque tiene que reformar al Poder Judicial, que se aferra a un modelo económico que hoy el país dice hay que hacerlo de lado. Y el nuevo modelo económico tiene que tener pues esa legalidad, ese sustento, y creo que Claudia tiene las posibilidades de darle la certeza jurídica a las inversiones, pero además también un momento clave en la historia en donde China en el 2016 se volvió ya una de la economía pues más importante, justamente dicho por el Fondo Monetario Internacional, y que para 2030 puede desplazar a Estados Unidos ya como una economía hegemónica. Es decir, estamos en un proceso en donde la relación con Estados Unidos, sea Trump, sea Biden, sea el hijo de vecino que sea, tendrá de una u otra forma que tener una relación de respeto con México, una relación que esa dignidad creo que se la devolvió la 4T a este país, y es una relación de tú a tú, es decir, vamos a ser socios y vamos a construir, porque de eso se trata, de generar mejores condiciones para la nación entera.
Correcto. César Arturo Iglesias, pues muchísimas gracias por compartir estas opiniones con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Permítame rápidamente hacer una breve pausa. No se vayan, ya regresamos con más de México Decide. Estaremos platicando en el siguiente bloque con Genaro Villamil. Él es el titular de los medios públicos aquí en México para poder abonar todavía más en torno a esos temas tras pues lo que todo apunta será oficialmente la victoria de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación. Ya regresamos. Estamos de vuelta en México Decide. Gracias por continuar con nosotros. Voy a presentar los datos del día de hoy. Nos encontramos en este momento en un momento en el que México está marcando un hito en la historia de la región. ¿Por qué? Porque contrario a lo que ha pasado en otros países de América Latina y el Caribe, estamos manteniendo un rumbo por la izquierda cuando acabamos de ver una reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Hay que recordar, de la derecha, cuando acabamos de ver una elección de Javier Milei en la Argentina y casos como el de Dina Boluarte en el Perú y algunos otros más en la región. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que en medio de esta ola de presidentes libertarios México haya decidido mantenerse en la izquierda? Bueno, a propósito, preparamos el siguiente material. Vamos a verlo. Pese al crecimiento de gobiernos de derecha en América Latina, México puso el ejemplo con una victoria contundente en favor de la continuidad del movimiento obradorista. Yo pienso que representan una esperanza fuerte a nivel del continente que permite pensar que esa derecha que está creciendo a nivel Latinoamérica puede ser contenida o debe ser contenida por una izquierda que vele por las libertades políticas, que vele por la igualdad social, por la justicia. Con su voto, las y los mexicanos refrendaron su confianza en el movimiento progresista en el país, de acuerdo con esta encuesta. En buena medida, la gente que fue a votar, pues prácticamente lo hizo también apoyando al presidente López Obrador y en consecuencia dándole un apoyo a la continuidad del partido en el gobierno. Es la firmeza de los ideales en la izquierda la que permite ese avance y consolidación. La calidad ideológica es la que te permite después tener, por ejemplo, un partido movimiento. Un partido movimiento... Como Morena. Claro, que está anclado en la ciudadanía porque también está gestionando la tarea del Estado. A diferencia de otras naciones, en donde la derecha ha ganado terreno al disfrazarse de libertarismo como ha ocurrido con las presidencias de Argentina, El Salvador o el Perú, por citar algunos ejemplos. La idea de una persona que es libertaria o lo libertario a esta cuestión, ¿no? de querer ver a la derecha como un actor que también puede apuntar a la idea de un cambio social, ¿no? Es una idea de robo de banderas hacia la izquierda que piensa la libertad en términos realmente de defensa de derechos y de búsqueda de la igualdad y pretender entonces esta idea de una derecha alternativa, ¿no? Sin enemistarse con los gobernantes de ideologías diferentes, la futura presidenta de México deberá ser firme en su reclamo de respeto a la soberanía nacional. Y no debe aceptar, por supuesto, acciones como las que vimos recientemente en Ecuador, precisamente con la violación a nuestra soberanía. Yo pienso que Claudia Sheinbaum debe ser firme y fuerte en términos de mantener, insisto, una buena relación, pero defender claramente los principios de nuestra política internacional. Deberá marcar pauta frente a las provocaciones que pueden venir de los llamados presidentes libertarios. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Bueno, ahondemos más de estos temas con Genaro Villamil. Él es el director del Sistema Público de Radio y Televisión del Sistema Mexicano. Genaro, qué gusto tenerte por acá, de verdad. Al contrario, muchas gracias y gracias a todas y a todos los que nos ven en Telesur. Oye, bueno, pues hay varios temas de los que queremos platicar. De entrada, estábamos platicando en el bloque anterior cómo se da inmediatamente el triunfo, cuando menos las tendencias que le darían el triunfo a Claudia. Sí. Sobre, bueno, pues ya mensajes clasistas, gente diciendo que ya no va a dar propinas, que porque que los mantenga Morena. ¿Cómo desde un sistema público de radio y televisión que se entiende tiene que ser no del gobierno, sino de la gente, ¿de la sociedad? Se puede, digamos, combatir estas fake news, estas noticias falsas, Genaro? Desde hace 4 años estamos nosotros con el modelo de Infodemia, ¿no? Que es un sistema para desmentir. Pero aquí el tema... y bueno, además la campaña estuvo dominada por 3 grandes mentiras que se echaron abajo, pero terriblemente.
una que era la narcocandidata de un narcopartido y de un narcogobierno, en el que invirtieron millones de dólares para tratar de influir o incidir en la percepción ciudadana. La segunda era que iba a haber mucha violencia, que este país está sumido en la violencia y que es un desastre y que se iban a, incluso hablaron de, y el mismo día de la elección, y el mismo día lo desmentimos, de actos de violencia que no existieron o de casillas que se cerraron por actos de violencia que no fueron. Y el tercer la gran mentira que también intentaron sostener antes y después es que era un narcoestado y que era una elección de Estado y que esta elección de Estado pues era dominada completamente por el gobierno federal y el presidente. Ninguna de estas tres mentiras que fueron profusa y profundamente difundidas en las redes sociales, particularmente en X, tuvieron un efecto, lo cual te habla, como en estos mensajes clasistas y de odio, de que estamos hablando de una burbuja que además lo peor que puede haber cuando hay una burbuja de la derecha es que la derecha se crea sus propias mentiras y ellos están creyendo sus propias mentiras. Lo que no vieron es que la sociedad no está en Twitter o en X o en Facebook o en Instagram o en WhatsApp. La sociedad está en las calles, está en la sociedad dinámica, real. Y creo que esto es nada más el símbolo de una hiperminoría, sinceramente, que trata de otra vez de intoxicar, ¿no? Intoxicar la comunicación y las redes, pero el ánimo generalizado en el país es de alegría y de paz, porque viene una distensión muy importante, ¿no? Bueno, déjame por cuestión de tiempo ligarte dos preguntas. Una, a propósito de lo que mencionas de esta burbuja, sale Xóchitl Gálvez, la candidata de oposición, a reconocer los resultados, pero al día siguiente o pocas horas después dice, bueno, lo reconocí porque soy demócrata, pero vamos a impugnar, y hoy están pidiendo que compartan fotografías con las sábanas de la votación porque van a intentar de alguna manera pues meter las impugnaciones. Y por el otro lado, cómo esto que pasa en México se inserta en el concierto de las naciones, como decimos, ¿no? Lo veíamos hace rato, en donde hay un Javier Milei, un Nayib Bukele, un Daniel Noboa, ¿no? ¿Cómo entra México ahí con su izquierda? Xóchitl es la gelatina de la derecha que no cuajó en México. Es una invención, la verdad, una política con poco arrastre social. Le quisieron inventar un arrastre social, una idea, una imagen, una trayectoria que no existe. Cualquier candidato de la derecha, que ha tenido varios candidatos buenos, la derecha en México, Diego Fernández Ceballos, el propio Maquillo, hasta el mismo Ricardo Anaya, que hace 6 años tuvo 17 millones de votos. O sea, Xóchitl Gálvez tuvo 2 millones de votos menos que Ricardo Anaya. Creo que no cuajó. Y lo que está haciendo Xóchitl es lo que hizo durante toda su trayectoria y durante toda la campaña, zigzaguear. Está diciendo que va a anular y al mismo tiempo está pidiendo su regreso al Senado, por ejemplo. Sí. Dice que va a encabezar las protestas, pero las protestas piensan que siguen siendo las fotitos de las sábanas, que tendrían sentido, algún sentido, si la diferencia fuera de 0.5, como fue en el 2006 entre López Obrador y Calderón, 2006, o si hubiera un punto de diferencia. Aquí hay 30 puntos de diferencia. O sea, hay alrededor de 17 millones de votos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Evidentemente es puro pataleo, ¿no? Y creo que, a diferencia de otros países, como en el caso de Argentina con Javier Milei, o en el caso de Nayib Bukele, o en el caso incluso de Ecuador con Noboa, con la victoria de Noboa, en México no había una crisis económica. En México no había una crisis, no hay una crisis en donde haya miles de desempleados, una inflación galopante, y esto creo que es el gran techo, o el gran piso más que el techo, es el gran piso que habla del referéndum, porque fue un referéndum impresionante lo que vivimos en estas elecciones presidenciales, a favor de la continuidad de la 4T.
Y bueno, ahora la consolidación del plan C, la mayoría calificada, dará herramientas. El plan C es quizá el temor que algunos están creyendo inocular en algún sector de la derecha o de la clase mediática. Hubo una disminución de la Bolsa de Valores el lunes y dijeron, no, se está cayendo la economía mexicana. No es cierto. El día de hoy, 4 de junio, volvió a subir la Bolsa de Valores 3%. Esa es una demostración, por ejemplo, de que la economía y de que la política están separadas ahorita, de que el poder del dinero y el poder político, uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, sí se logró. Es una reacción de un grupo de capitales muy nerviosos, pero que no van más allá de una coyuntura. El plan C es todavía un plan que hay que consolidar y se va a consolidar cuando tome posesión el Congreso en septiembre. O sea, todavía faltan 4 meses, 3 meses. Y la toma de posesión todavía sería en octubre. Entonces, adelantar escenarios ahorita de que la mayoría calificada les va a dar para hacer lo que quieran y una dictadura y una cosa así, toda igual, los mismos mensajes de miedo, es yo creo que caricaturizar y ofender el sentido del voto de los mexicanos. Nos quedamos con esta última frase. Genaro Villamil, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias y gracias a todas y a todos los que nos ven en Telesur. Iba a decir otra palabra, pero Telesur, que además siempre ha colaborado con nosotros y que desde aquí le mando un saludo muy especial a la directora de Telesur, que además estuvo muy pendiente de las elecciones. A Patricia Villegas. Un abrazo, un beso y muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ti, Genaro. Oigan, y pues también muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Por supuesto, los invito a que nos vean el día de mañana en una emisión más de México Decide. Recuerden que en redes sociales está la Neta Electoral. Ahí estamos en X, en Instagram, en TikTok, para que sigan toda la información que estamos ahí dándoles a conocer sobre el proceso electoral en México. Me despido, mi nombre es Daniel Rosas y hasta mañana. ¿Eres mayor de edad y quieres mostrar tu talento al mundo como influencer? Sin importar dónde estés, frente al Ángel de la Independencia en México, el Altiplano de Bolivia o el Malecón de La Habana, participa en nuestro concurso audiovisual y muestra cómo te afecta y cómo enfrentas la crisis climática. Sigue estos sencillos pasos. Graba con cualquier dispositivo audiovisual y en formato vertical, con una duración de 60 segundos. El video debe ser inédito, no publicado anteriormente en ninguna plataforma. Escanea el código QR y completa el formulario. Una vez inscrito en el concurso, comparte el video en tus redes sociales y etiqueta a @telesurtv. Tienes chance hasta el 16 de junio. Tú puedes ser el próximo Sur Influyente. ¿Aceptas el desafío?